Pero mira, por ejemplo, el versículo de Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Entonces ya no te tienes que imaginar cómo es el mar de Tiberias, porque ahí lo estás viendo. Y anoche dormimos en la ciudad de Tiberias, ¿vale? Entonces lo que vamos a leer ahora pasó aquí en junto al mar de Tiberias. Y dice así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, eso significa el gemelo. ¿Por qué Jesús no llamó al hermano gemelo de Tomás y solamente llamó a un hermano? Porque a veces el Señor llamaba a hermanos. Andrés y Pedro eran hermanos. Y Tomás era hermano gemelo de otro. Eso significa el Dídimo. ¿Por qué no llamó a su otro hermano? Solo lo sabe el Señor, ¿no? Pero bueno, aquí estaba Pedro, Tomás, el que se llamaba el Dídimo, Natanael, el del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: hijitos, echad la red a mano derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como unos 200 codos. Esos son como unos 90 metros aproximadamente, ¿ve? Como a 90 metros estaba la barca y Jesús les habla, ellos le contestan. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompía. Y Jesús les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Recuerden que el Señor Jesucristo fue crucificado y murió y resucitó muy lejos de aquí, en la ciudad de Jerusalén, en la cual pasaremos los últimos días, que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que ustedes van a ver en estos días. Jerusalén es algo diferente, es algo especial. Entonces, Él resucita en Jerusalén y en una de las apariciones le dice a María Magdalena, hemos pasado recientemente por el pueblo de Magdala, le dice: dile a mis discípulos y a Pedro, es de la diferencia que hace, ¿no? Dile a mis discípulos, y a Pedro, que suban a Galilea, que aquí yo me voy a manifestar a ellos. Entonces, cuando ellos llegan aquí, pues van otra vez a pescar y dice que están toda la noche intentando pescar y fue un fracaso. No pescaron absolutamente nada. Cuando está amaneciendo, hemos leído el relato bíblico, Jesús se aparece y les hace una pregunta: oye, ¿habéis pescado algo? La respuesta es un no contundente. Y lo que me llama la atención y siempre quiero destacar es que 3 días antes el Señor les había dicho en el huerto de Getsemaní, que ustedes también lo van a visitar dentro de unos días, a sus discípulos, a 3 de ellos concretamente, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, que oraran con él, y dice que en 3 ocasiones se le quedaron dormidos. ¿Se acuerdan? Sin embargo, cuando llegan aquí, están toda la noche intentando pescar y no les entra sueño. Entonces son esas cosas que a veces le pasan a algunos creyentes, ¿no? Que siempre están cansados para las cosas de Dios, pero luego para estar 8 horas delante de una televisión no tienen sueño ni tienen cansancio, ¿no? Pero bueno, son esas cosas extrañas que pasan, ¿no? Entonces ellos tienen que reconocer que ha sido un fracaso toda la noche, lo han intentado y esta gente conocía, fíjate dónde estaban, donde venían los peces grandes, ¿no? Y no han pescado absolutamente nada. El Señor les da una orden y es la segunda vez que ven una pesca milagrosa. La primera fue al principio de su ministerio, la segunda es ahora después de la resurrección, y lo curioso es que cuentan hasta los peces que pescaron, 153, como diciendo: este milagro lo he hecho yo, ¿no? Yo soy Dios. Ahora, la cuestión está en que aquí tenía que ocurrir algo muy importante, que es lo que nos relata el resto del capítulo, y lo voy a leer, y dice así: cuando hubieron comido,
Dice, hay un refrán que dice, ¿cómo es? Barriguita llena, corazón contento, ¿no? Ya han comido, ¿vale? Cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, al principio te dice todos los que estaban aquí, pero ahora Jesús se dirige única y exclusivamente a Simón Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice entonces, apacienta mis corderos. Volvió la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y a continuación, el Señor le dice la forma como él va a terminar sus días, muriendo, crucificado, como pasó en Roma, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Así murió Pedro, ¿verdad? Como un mártir para el Señor. Pero Pedro necesitaba ser restaurado. Pedro conocía al Señor, había estado 3 años viajando, viviendo con él, yendo de un lugar a otro, pero recuerda que él le negó. Eso se llama apostatar. Es una persona que da marcha atrás, tiene una fe, tiene un conocimiento, pero cuando él es confrontado por aquella chica que le dice, no, mire, este también es de ellos, el que están matando es el jefe, pero este es uno de los seguidores. Y él dice, no, yo no sé quién es. Le dio miedo. Sin embargo, él es el que había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pues eres un mentiroso, eres un bocaza, como decimos en España, ¿no? Eres un bocaza. Me estás diciendo que vas a estar conmigo en el momento más difícil de mi vida y eres el primero no solamente en irte, sino encima negarme. Siga al Señor de lejos, dice la Biblia, que fue desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Caifás, pero dice que le seguía de lejos, se calentó en el fuego con los romanos y en 3 ocasiones no tuvo el valor. Yo creo que tampoco yo lo hubiera tenido, Es muy fácil decir, no, es que negó al Señor. Sí, claro, negó al Señor. ¿Y tú lo hubieras confesado? Porque yo muchas veces digo, y estoy convencido de ello, que si nosotros hubiéramos vivido en la época de la Biblia, en vez de aparecer los pecados de algunos hombres que cometieron en su época, hubieran aparecido nuestros nombres. ¿O no? Sí. ¿O tú te hubieras mantenido fiel mirando a la vecina? No. A lo mejor en vez de David tendría que haber puesto Manolo, o Antonio, o Juanito, o como fuera. Entonces, probablemente yo, rodeado de enemigos que odian a Cristo y que me pueden crucificar a mí también, yo probablemente a lo mejor no hubiera tenido el valor para decir, sí, yo soy de él, sí, pues tú también a la cruz. Entonces Pedro negó al Señor, pero honestamente no creo que nosotros hubiéramos tenido más valor que Pedro, ¿no? Bueno, el tema es que él niega al Señor, pero no pierde el contacto con los discípulos. Dice la Biblia que en una ocasión el Señor se le presenta, él va al sepulcro, etcétera, etcétera, pero él necesitaba ser restaurado. Y aquí fue donde el Señor lo restauró y le dio otra oportunidad. Y por eso le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, como diciendo, te vuelvo a dar otro voto de confianza. Y sabemos que Pedro, pues, oye, murió como un mártir, ¿no? Porque es muy fácil destacar los defectos de la gente. Pero ¿por qué no destacamos que murió como un mártir? ¿Verdad? Entonces, hermanos queridos, este es un lugar muy importante en la historia de la Biblia, porque lo que leemos en Juan capítulo 21 ocurrió en este lugar. Por eso es importantísimo que, como dice Elena en alguna ocasión, como mínimo, los creyentes tienen que venir una vez en su vida a este lugar para que puedas ver que lo que has leído y enseñado y compartido durante años existe en esos lugares. Hay un mar de Galilea, hay un río Jordán, hay una ciudad que se llama Jerusalén, hay otra que se llama Capernaum, y tú puedes comprobar por ti mismo que tu fe no es una fe ciega. La fe del creyente no es una fe ciega, ¿verdad? La fe del creyente está basada en hechos históricos, en hechos arqueológicos, y hay muchísima evidencia para creer y muy poca para no creer. Entonces, en este lugar fue donde ocurrió esa auténtica maravilla que nos vienen a visitar. Entonces, damos gracias al Señor por estar en este sitio. La verdad es que la última vez que vinimos, el agua estaba mucho más arriba, pero es que están pasando una sequía tremenda y están orando. Así que si llueve, no oren ustedes para que no llueva. No, porque hay que, ay Señor, manda la lluvia, quita la lluvia. Y aquí están orando noche y día para que caiga la lluvia, ¿vale? Así que bueno, que venga cuando el Señor lo permita, ¿no?
Pero como conclusión de esta historia tan interesante, qué bonito que el Señor, a pesar de que sabe cómo somos, nos da oportunidades para servirle. Probablemente otra persona hubiera dicho, yo a ti nombrarte otra vez de discípulo. Vamos, ni loco, ni loco. Tú hiciste esto y esto y esto y aquello, así que nombro a otra persona, pero jamás te volveré a hacer el privilegio de ser mi discípulo, ¿no? Sin embargo, el Señor lo restaura, lo perdona, ¿verdad? Y ahí está Juan escribiendo estas cosas. Está escribiendo estas cosas. Y claro, cuando Pedro oye que él va a morir crucificado, y Juan está al lado de él y le dice, oye, ¿y a este qué? Como diciendo, a mí me estás dando con todo, ¿no? ¿Y a él? Y le dice el Señor, tú déjalo, que yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y entonces dice que se corrió la voz, porque entendieron mal la palabra del Señor, se corrió la voz, el dicho entre los discípulos, de que él no va a morir, porque dice que él va a estar hasta que venga el Señor. Y entonces Juan dice, no, el Señor no dijo que yo voy a estar hasta que él venga, que no voy a morir, perdón, sino que voy a ver su segunda venida. Y eso lo vio cuando estaba en la isla de Patmos y vio todo lo del Apocalipsis y todas esas cosas que hemos leído tantas veces, ¿no? Así que damos gracias al Señor por estos lugares que todavía podemos visitar. Nuevamente decirles que aquí no vienen judíos. Es triste, ¿no? Es triste que no vengan a estos lugares cuando el que vino era el rey de los judíos. Pero bueno, ya vendrán ya vendrán en su momento. Entonces, si quieren a lo mejor acercarse un poquito a la orilla. Toda la noche el mar nos abrazó, remando en sombras, buscando sin razón. Las redes vacías, el alma en suspenso, el eco del agua, un silencio intenso. El alba llegó, un rostro en la orilla, una voz que calma, que todo brilla. Echen la red al lado derecho donde la fe guía, no hay desecho, echen la red, confíen en mí. El mar responde, yo estoy aquí. Las manos cansadas, el corazón dudó, pero su palabra el viento habló. La red cayó, un milagro nació, el peso del amor, el mar lo cargó. El alba llegó, un rostro en la orilla, una voz que calma, que todo brilla. Echen la red al lado derecho donde la fe guía, no hay desecho, echen la red, confíen en mí. El mar responde, yo estoy aquí.